Extinción de obligaciones tributarias. Contenido. Formas de extinción de obligaciones. Pago total de la deuda. Subrogación de pago. Condiciones y requisitos de pago. Diversidad de deudas. Facilidades de pago. Compensación de deudas. Extinción por confusión. Condonación de deudas. Prescripción de acciones tributarias. Cómputo de prescripción. Interrupción de la prescripción. Suspensión de la prescripción. Extinción en materia aduanera. Conclusión sobre extinción de obligaciones. Formas de extinción de obligaciones. Métodos de extinción de obligaciones tributarias. La obligación tributaria se extingue mediante el pago total de la deuda tributaria. Terceros pueden realizar el pago, subrogándose en los derechos del deudor. Se pueden otorgar facilidades para el pago a solicitud del contribuyente. Extinción de la obligación de pago en aduanas. La obligación de pago en aduanas también se extingue por desistimiento de la declaración de mercancías. La destrucción total o parcial de mercancías extingue la obligación tributaria aduanera. El abandono expreso o de hecho de las mercancías genera extinción de la obligación. Pago total de la deuda. 1. Extinción de la obligación. La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extinguen con el pago total de la deuda tributaria, según el artículo 51 CTB. 2. Proceso de pago. El pago debe realizarse en el lugar, fecha y forma que establezcan las disposiciones normativas, asegurando que se cumplan todos los requisitos establecidos. 3. Evidencia del pago. El pago de la deuda tributaria se acreditará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas o documentos bancarios. Subrogación de pago. Los terceros extraños a la obligación tributaria pueden realizar el pago, previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. El deudor debe ser informado sobre este pago realizado por un tercero, lo que asegura la transparencia en el proceso. Este mecanismo permite que personas o entidades ajenas al deudor asuman la responsabilidad de saldar la deuda tributaria, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Condiciones y requisitos de pago. Lugar y fecha del pago. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto. Retención o percepción. Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de tributo en la fuente o en el lugar, y la forma que la administración tributaria lo disponga. Prórrogas de oficio. La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente, y con carácter general, prórrogas de oficio para el pago de tributos, sin intereses ni sanciones durante la prórroga. Prueba de pago. El pago de la deuda tributaria se acreditará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones, documentos bancarios de pago o certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. Diversidad de deudas. Manejo de múltiples deudas. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos periodos, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor. De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua. Entre las deudas, se imputará primero a la que sea de menor monto y así, sucesivamente, a las deudas mayores. La Administración Tributaria no podrá negarse a recibir los pagos, sean parciales o totales, conforme al artículo 54 CTB. Implicaciones para el deudor. La elección del deudor es crucial para determinar cómo se aplican los pagos. Los pagos deben realizarse conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Es importante que el deudor esté al tanto de cómo se imputan sus pagos para evitar sorpresas. La transparencia en el proceso de imputación es fundamental para las relaciones tributarias. Facilidades de pago. Solicitud de facilidades. La Administración Tributaria podrá conceder facilidades para el pago de la deuda tributaria, solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, incluso durante la ejecución tributaria. Condiciones de concesión. Estas facilidades no procederán para retenciones y percepciones.
Si se solicitan antes del vencimiento del pago, no habrá lugar a sanciones. Garantías requeridas. Se deberán exigir garantías establecidas por la Administración Tributaria, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de garantías debe ser fundamentado. Compensación de deudas. La deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución previstas en el presente código. La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a periodos no prescritos comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo. Iniciado el trámite de compensación, este deberá ser sustanciado y resuelto por la Administración Tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. La extinción por confusión ocurre cuando la Administración Tributaria se convierte en deudora de la misma deuda tributaria. Según el artículo 57 CTB, se producirá la extinción por confusión cuando la Administración Tributaria titular de la deuda tributaria quedará en la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. Esto implica que, si la Administración se convierte en deudora, la obligación se extingue, ya que no puede haber un deudor y un acreedor al mismo tiempo por la misma deuda. Condonación de deudas. Ventajas y desventajas. Ventajas de la condonación. Permite la reducción de la carga tributaria para los contribuyentes en situaciones económicas difíciles. Facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promoviendo la regularización fiscal. La condonación puede ser total o parcial, brindando flexibilidad a los deudores. Desventajas de la condonación. La condonación de deuda solo puede realizarse en virtud de una ley dictada con alcance general, limitando su aplicación. Puede generar un precedente que afecte la percepción de justicia fiscal entre contribuyentes cumplidores y morosos. La falta de claridad en los requisitos de la ley puede generar confusión y desigualdad en la aplicación. Prescripción de acciones tributarias. Plazo de prescripción. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Ampliación del plazo. El término de prescripción se ampliará en 2 años adicionales si el sujeto pasivo no cumple con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Sanciones administrativas. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. Imprescriptibilidad de la deuda. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Cómputo de prescripción. Inicio del cómputo. El término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Contravenciones. Para contravenciones tributarias, el término se computa desde el primer día del año siguiente a cuando se cometió la contravención. Ejecución tributaria. El cómputo se inicia desde que se adquiere la calidad de título de ejecución tributaria. Plazos de prescripción. Los plazos son de 8 años para acciones de control y 5 años para sanciones por contravenciones tributarias. Interrupción de la prescripción. Causas de interrupción. La prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable interrumpe la prescripción. La solicitud de facilidades de pago también actúa como causa de interrupción. La presentación de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente interrumpe la prescripción. Efecto de la interrupción. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término. El nuevo cómputo inicia a partir del primer día hábil del mes siguiente a la interrupción. La duración de la interrupción se extiende hasta que se resuelva el recurso o proceso judicial.
Suspensión de la prescripción. Condiciones de suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción se produce con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, extendiéndose por 6 meses desde la fecha de la notificación. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente también suspende el curso de la prescripción, comenzando con la presentación del recurso y extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria. Durante el tiempo de suspensión, no se computa el término de prescripción, lo que significa que el plazo queda detenido hasta que se resuelva la situación que causó la suspensión. Extinción en materia aduanera. Desistimiento de declaración. La obligación tributaria en materia aduanera se extingue por el desistimiento de la declaración de mercancías de importación dentro de los 3 días de aceptada la declaración. Abandono de mercancías. El abandono expreso o de hecho de las mercancías también extingue la obligación tributaria en aduanas. Destrucción de mercancías. La destrucción total o parcial de las mercancías extingue la obligación tributaria aduanera, si ha sido declarada por la Administración Aduanera. Merma por fuerza mayor. En caso de merma de mercancías por causa de fuerza mayor, se extinguirá la obligación tributaria solo para la parte afectada que no se retire del depósito aduanero. Conclusión sobre extinción de obligaciones. La extinción de las obligaciones tributarias es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales y la correcta recaudación de impuestos. Las diversas formas de extinción, como el pago total, la compensación, la condonación y otros mecanismos, permiten a los contribuyentes regularizar su situación ante la Administración Tributaria. Esto no solo beneficia al deudor, facilitando su cumplimiento, sino que también asegura que el Estado reciba los recursos necesarios para su funcionamiento. La claridad en los procedimientos y requisitos establecidos por la ley, como se detalla en el artículo 53 TTB y en otros artículos relevantes, es crucial para fomentar la confianza en el sistema tributario y promover la responsabilidad fiscal entre los ciudadanos.